Hola, Olita. Estamos a 21 días del juicio de la vergüenza y hoy normalmente no gasto mucho tiempo en pensar sobre qué quiero hablar y demás, porque siempre tengo muchas cosas que decir. Bueno, hay otros días que no. Y hoy iba a leer unos poemas, me iba a poner así medio romántica, pero de golpe he decidido que no. Ya dejaré el romanticismo para otro día. Y me gustaría deciros y decir que yo soy pacifista. Hay mucha gente que dice, pues ¿quién lo diría? Porque con la guerra que das, ya, es que la paz se defiende, amigas. Y no se defiende, no tiene por qué defenderse con violencia, porque hay muchas formas de defender la paz. La desobediencia civil, señalar lo que está pasando, hablar, 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 no callarse nunca. Es una parte de la batalla eh, contra la violencia y a favor de la paz. Porque si no hablas de lo que pasa, nunca lo puedes resolver. El conflicto tiene que facilitar la resolución, ¿no? Pero no nos enseñan a vivir en paz, nos enseñan a vivir en conflicto y nos enseñan a justificar el conflicto constantemente. Hace algunos años que descubrí a un hombre que aún está vivo, que es Johan Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego, que es pacifista y si estás en la cultura de la paz, lo has leído. Y antes de hablar de la paz y cómo llegar a la paz, tuvo que examinar cómo es, cómo son los estados y las sociedades y qué pasa, cómo se llega a la violencia en los conflictos sociales. Galtan ayudó a mediar en conflictos bastante heavies, que, que tardaron un tiempo en resolverse, pero él inició lo que viene a ser la cultura de la paz, no la iglesia, fue Johan Galtung. Tiene una teoría bastante interesante que se llama el triángulo de la violencia, triángulo, donde en la punta, aquí arriba, se ve la violencia directa, ¿no? Y habla de la... Os voy a explicar la teoría de Galtung y os voy a poner al final el ejemplo de cómo el Estado andorrano o cualquier Estado entra justo ahí en cómo el propio Estado está generando el conflicto social. Aunque la respuesta civil pueda parecer descontextualizada o pueda parecer rara o a la propia gente no le parezca adecuada, a la propia otra población civil, son los propios estados que generan el conflicto social y la violencia en esos conflictos sociales. Por eso os voy a explicar este triángulo de Johan Galtung. Arriba tenemos en la punta y visible la violencia directa. Esto es violencia física, sexual, psicológica. Son comportamientos y actos violentos que todas y todos podemos identificar. Se identifican de forma clara. No hay lugar a dudas. Si te pego, te pego. Es violencia física. Nadie lo pone en duda. En las dos puntas de abajo y por tanto muy difícil de ver o menos difícil o más difícil, perdón, está la violencia cultural y la violencia estructural. Aunque vemos la violencia directa, esta pirámide Johan Galtung en los 60 la invirtió, porque aunque tú veas la directa muy fácilmente, es la violencia estructural y la violencia cultural que justifican la violencia directa contra un grupo civil, una persona, por parte del Estado. Estamos hablando por parte de quien tiene los recursos, ¿sí? No estaba hablando en el conflicto interpersonal, que luego se puede llevar al conflicto interpersonal, pero él hablaba del conflicto social y por lo tanto esos conflictos pertenecen a los estados y a los gobiernos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice que es la violencia cultural? Es brutalísimo. Os voy a dejar un link de la propia Wikipedia. Yo he leído muchísimo de Galtung y hay mucha gente que actualmente lo usa, pero con esa descripción de Wikipedia ya la verdad es que está bastante bien y es bastante entendible. La violencia cultural, pues es todo lo que nos rodea. Es la familia, es el colegio, es la religión, son los mass media
¿Y qué pasa con estos lugares de socialización? Pues que si aceptan eh, eh, bueno, se acepta una segregación de los recursos, se hace bajo estratificación social, es decir, los pobres, los ricos, las guapas, las feas, los hombres de éxito y los que no, sí, se va estratificando, es como ir poniendo capas, ¿no? De la sociedad de abajo, de la chusma a la mejor. Entendedme chusma como ironía, ¿vale? La cultura crea el marco que legitima la violencia. Esto es muy importante. Si la cultura no legitimara la violencia, esta violencia no podría ser usada, porque es mediante la cultura que la aceptamos. Galton decía que crecemos en sociedades violentas, que nos han explicado la historia como actos de violencia necesarios para resolver los conflictos y para obtener lo que queremos. ¿Mm? Él hablaba que la violencia cultural eh, eh, es la religión, la falta de leyes, la llevó hacia la violencia simbólica, que hay más autores que hablan de violencia simbólica, pero claro, es tan difícil de detectar a nivel cultural porque estás envuelta en eso, por lo tanto es lo normal, que se vuelve violencia simbólica porque es muy difícil de detectar. ¿Dónde está esta violencia simbólica? En los anuncios, bueno, en pensar que en la repartición de tareas por sexo-género, por ejemplo. En Andorra aún está pasando que las niñas para carnaval se disfrazan de princesas y los niños de pirata. ¿Qué pasa si una niña quiere vestirse de pirata o un niño de princesa? No, está justificada la violencia para devolver al niño a que se disfrace de pirata y la niña de princesa porque es así, es la tradición, es la costumbre, eso es la violencia cultural, mantener algo eh, que perjudica a un grupo en aras, sí, a un grupo, porque al igual hay muchos niños que se quieren vestir de princesas, en aras de mantener el establishment, ¿sí? ¿Y qué es la violencia estructural? Y esto es súper importante porque nosotras siempre estamos hablando de violencia estructural en Andorra. Y creo que es un concepto, Galtan no es el único no es el único ni el que mejor ha descrito la violencia estructural, pero sí fue como de los primeros en nombrarla. Se ha desarrollado mucho la violencia estructural en la psicología política, que la podemos estudiar en Centroamérica y en América Latina. En el Estado español cuesta muchísimo y en Europa más, para que no la detectemos, creo yo, que es el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de necesidades y se manifiesta precisamente negando que existan estas necesidades. ¿Nos suena? Nos vais sonando. La violencia cultural se utiliza también para lograr la aprobación de posturas fanáticas en lo ideológico. Esto es, que las mujeres vuelvan a casa, que se nos quite el derecho al aborto en los lugares que se ha conseguido. Fanatismo en lo ideológico. ¿Por qué? Porque los medios de incomunicación se ponen en marcha para perpetuar la violencia de Estado, la de la estructura. La violencia estructural la permiten los Estados. La violencia estructural eh, es el conjunto de estructuras tanto físicas como organizativas que no permiten satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, bueno, voy a ir a los ejemplos después. Es de las más difíciles de identificar, de las más, es la más dañina, porque claro, significa que tu propio Estado, tu propio gobierno te está negando lo que te está pasando y por lo tanto, como es difícil de identificar y es la más dañina, es la más difícil de combatir y de cambiar.
Y se da como proceso de esto, ¿no? De que hayan estratos sociales. Los ricos no quieren dar para que los pobres suban de nivel. Los pobres, no sé, siempre estamos en la estratificación, también está en la polarización. Esto es mío, pero yo lo veo así. ¿M? Eh, entonces, ¿qué pasa con las clases sociales? Que hay, si hay clases sociales, es decir, estratificación social, un estrato es abajo y capas para arriba, ¿no? Hay un conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales, es decir, quizá no se estén repartiendo por igual, quizá no se tenga acceso a lo que una necesita como grupo social. eh, y la violencia estructural y la violencia cultural legitiman la violencia directa. Y voy al ejemplo práctico. Y nos voy a poner a nosotras de ejemplo, porque estamos justo ahí. Voy a empezar por la violencia cultural a la que nosotras hemos señalado. Como colectivo estratificado, nuestro colectivo social o nuestro estrato social es el de las mujeres proletarias, feministas, de base, es decir, de la calle para arriba. ¿Sí? No estamos con las burguesas, no tenemos el favor de las mujeres burguesas, no. Las mujeres que militan en estas violencias en el estrato social andorrano, pues es el proletario, ¿no? Empezamos por un estrato social bajo para lo que es Andorra, o todo lo bajo que se puede ser en Andorra. Porque también los estados permiten menor o mayor grado de pobreza. Entonces, en Andorra no tenemos personas que duerman en la calle, no tenemos indigencia, sí muchas mujeres en situación de sinhogarismo, pero esto no está ni detectado, por lo tanto no lo voy ni a nombrar. Me voy a quedar con que el primer estrato que reconocemos socialmente es el de las mujeres y el de lo social, la gente que trabaja, ¿no? En comercios, mujeres en comercios, hombres en obra, ¿vale? ¿Qué hemos hecho desde Stop Violencias? ¿Os acordáis? Una violencia cultural era la falta de leyes. Hemos señalado que faltan leyes, que las mujeres no tenemos todas las leyes, por lo tanto, los derechos garantizados. ¿Qué ha pasado? Hemos hablado del aborto, hemos hablado de muchos más derechos, pero centrémonos en el del aborto. A nivel cultural, la religión ha salido diciendo que esto es tradicionalmente las mujeres en Andorra nunca hemos tenido derecho al aborto y que la Iglesia lo prohíbe, la religión. Tenemos una cultura machista y patriarcal sanísima en Andorra, donde nos parece normal. No voy a entrar en todo el colectivo LGTBIQ porque ya no acabo el vídeo. Me voy a quedar en la hegemonía heteronormativa en el que, como he comentado antes, se da muy a menudo que los niños se disfrazan de piratas, las niñas de princesas y no hay manera. Es más, cuando un niño se quiere disfrazar de pirata es un marica, se dice así, aún se usa esto. No estoy de acuerdo, pero se usa. Y cuando la niña que se tenía que disfrazar de princesa quiere disfrazarse de pirata, le llaman marimacho. ¿Para qué? Violencia cultural súper justificada, la violencia para devolverte al redil. Entonces tú te quedas con toda tu frustración en la parte de, pues me voy a vestir de princesa, que es lo que hace el resto. Violencia justificada, ¿vale? Aún existe una gran normalización de la división de las tareas por sexo-género. Es más, a nosotras, el señor Joan Enric Vives, que es nuestro jefe de Estado y opresor mayor por encima del Xavier Espot Zamora, nos dijo en el 2017, creo que a finales del 17 o del 18, ahora no me acuerdo, que teníamos que dejar, en relación a nosotras, que somos todas mujeres, que teníamos que dejar de comportarnos como hombretones y hacer las cosas que se esperaban de nuestro género. Violencia cultural. ¿Qué pasa con toda esa violencia cultural? Que tenemos una violencia estructural. Si el aborto no lo hemos tenido, ni lo vamos a tener, ni existen leyes a favor, sino que se criminaliza, hay una negación por parte de la estructura, es decir, del Estado, de que
las mujeres necesitamos abortar. Y lo necesitamos no porque seamos muy putas y follamos con quien nos da la gana, lo necesitamos porque es una práctica de salud. ¿Sí? Pero esta necesidad de salud no solo no está reconocida en el artículo 108 de nuestro Código Penal que penaliza el aborto, sino que en nuestro único, repito, único hospital del país no hay un equipo que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No existe. Ante un aborto espontáneo, un doctor o doctora, ginecólogo o ginecóloga, te manda a casa o a Barcelona corriendo. Esto es una negación, una ausencia de estructura para, para ayudar en una necesidad, pero claro, si la necesidad está negada, por, no hay estructura para garantizar esta necesidad. En el tema de la estratificación, ¿por qué nos dicen que no necesitamos, que no es una necesidad abortar en Andorra? Porque las ricas pagan y las pobres, pues paren, ¿no? No es un problema para la gente que tiene dinero. Lo han convertido en un problema de las pobres. ¿Cómo se ha legitimado la violencia por parte del gobierno? Pues se ha cogido. Y os acordáis que en la parte cultural están los más media, diarios, sobre todo los diarios, los medios de incomunicación, nos han hecho una campaña de desprestigio y de linchamiento llamándonos antipatriotas, que queremos que se hunda el país, es decir, se ha ido a la tradición y como estamos señalando como parte que no, en la que no se están repartiendo los recursos, como parte damnificada, estamos señalando la falta, nos han colocado socialmente como las antipatriotas, como las antimujeres. ¿Cómo se traduce toda esta violencia estructural junto con esta violencia cultural? En una denuncia a mi persona con violencia directa. ¿Y por qué es violencia directa? Porque está desproporcionada. Es muy interesante ver cómo ahora todo el mundo está reaccionando porque nadie se creía. ¿Recordáis? La violencia estructural es la más dañina y la más difícil de identificar. Nosotras hemos señalado esa violencia estructural, la llevamos señalando desde siempre. Hemos dicho lo que falta, hemos dicho que se niega la necesidad, hemos dicho que a nivel cultural falta cambiar la lógica de pensamiento para traerla al siglo XXI y que la lógica machista y patriarcal deje de ser la lógica de la normalidad. Por lo tanto, ahora se justifica la violencia psicológica, física hacia mi persona porque lo que quiero es algo que la estructura y la cultura no quiere, que es el avance de los derechos del grupo oprimido. Por lo tanto, no quieren soltar sus privilegios. Os cuento esto porque nosotras tenemos una base teórica. Yo soy psicóloga social y veo estas cosas y las hablamos con las compañeras y doy charlas sobre esto. Creo que la cultura debe compartirse. Así que solo me queda decir que, por supuesto, sin los derechos, sin las mujeres, los derechos no son humanos y que señalar la estructura, su negación de nuestras necesidades y la violencia cultural es más que legítima por parte de cualquier grupo, pero desde el feminismo es lo que se ha hecho siempre, desde el pacifismo, porque nosotras contamos, relatamos, investigamos, hablamos con leyes, hablamos con cifras, hablamos con marco teórico, pero a nosotras se nos ha denunciado y se nos va a juzgar por ofender al gobierno. ¿Por qué? Por decir que tenemos una necesidad que no se está cubriendo en una sociedad y en una cultura que es violenta. Y lo continuaremos diciendo mientras esto sea una realidad. Así que, hasta mañana.